asesinato en la ciudad de la villa de Merlo de Ochoa. Es una cuestión que ha conmovido fuertemente a la comunidad. De Cortaderas, Mario. Sí, Dijiste perdón, Merlo. de Cortadera, ha conmovido fuertemente a toda la población de la región, porque es un hecho sin precedentes en el lugar, según lo que se comenta. Y no hay todavía definiciones acerca de quienes pudieron haber cometido este hecho en el que hubo una particular saña en la forma en que le dieron muerte al hombre de 35 años. La cuestión llegó a la legislatura provincial porque hay un proyecto presentado por el diputado Joaquín Mancilla de Libres del Sur, perteneciente aquí al departamento Pueyrredón, Mancilla, este, marcando precisamente la preocupación por la ocurrencia de un hecho de estas características. Joaquín Mancilla, buen día, ¿qué tal? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué, digamos, llevas a la legislatura el tema de este asesinato ocurrido en aquella zona del Comechingones? Es una situación muy preocupante para toda la provincia de San Luis. Este crimen tremendo que se perpetró contra Alejandro Ochoa en Cortaderas, y nosotros nos preocupa y nos preguntamos qué es lo que está pasando en términos de seguridad y derechos humanos en la provincia de San Luis. Ya antes de ocupar una banca, nuestra organización siempre estuvo al lado de todos los reclamos populares por justicia y por la vigencia de los derechos humanos en todas las instancias en las que se veían vulnerados. Y en este sentido, hacerlo desde el lugar que ocupamos en la banca, en la Cámara de Diputados, es consecuencia de nuestra práctica política y, digamos, y organizativa, de participación por la lucha por los derechos humanos, en contra de la inseguridad, en defensa de la población frente a este tipo de circunstancias. Por eso planteamos, y se aprobó ayer, un proyecto para manifestar preocupación de parte de la Cámara de Diputados por esta situación y exigir que haya un pronto esclarecimiento de este caso, porque si bien ya es bastante doloroso para toda la población vivir este tipo de situaciones donde tenemos gente conocida, digamos, secuestrada a plenas del día y aparece eh, muerta en circunstancias terribles, se hace mucho más doloroso cuando empiezan a transcurrir los días y no solamente se ve un mal manejo de la justicia, sino que se extienden en tiempo las investigaciones y nunca tenemos avances concretos sobre para saber qué es lo que pasó con este caso. No queremos que lo de Alejandro Ochoa se convierta en un nuevo caso como el de Florencia Morales, donde ya pasó un año y no tenemos imputado, no se sabe lo que pasó. O el de Por Brenda eso, Arias en la zona. exactamente, como el de Brenda Arias en la zona, como otros casos como el de Priti González en el Trapiche y demás casos que van surgiendo y se van acumulando, algunos con intervención de la policía, otros no, en principio, no se sabe, hay muchas sospechas, pero no hay nada concreto. Y, y bueno, nos preocupa vivir esta situación fuerte en la provincia, y que queremos que las instituciones estén abocadas y apoyando las investigaciones para que se haga justicia. Ujú. ¿Cómo ves el panorama, digamos, en general de los derechos humanos en el ámbito de la provincia? La pregunta tiene que ver con las afirmaciones efectuadas también por el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Sanz, en el transcurso de su discurso el 1 de abril ante la legislatura provincial. Por eso te pregunto qué evaluación puedes formular acerca del respeto y la vigencia de los principios en el ámbito de la provincia. Bueno, primero que nada, el gobernador siempre se ha caracterizado por tener
un discurso lleno de palabras a favor de los derechos humanos, pero una trayectoria bastante contradictoria, empezando por haber sido cómplice de la dictadura, denunciando gente para que la dictadura los desapareciera, continuando con favorecer una policía represiva, y después, digamos, que la cual la vivimos en la época del 2004 con las marchas, las manifestaciones que fueron reprimidas salvajemente, y digamos, actualmente con una actitud claramente de cobertura hacia los policías que, por ejemplo, en el caso de Florencia Morales u otros más, en clara evidencia de ser partícipes, ser responsables de las muertes de personas que están bajo la custodia de la policía. El gobierno desvía en lugar de aportar a que la causa se dilucide, desvía el eje de atención, enfoca la culpa en las víctimas. Hablo del gobernador, ¿no? Y no, digamos, en definitiva, llega un discurso a favor de los derechos humanos, pero en la práctica la población ve como el gobierno no aporta para defenderlos, sino que en definitiva deja hacer, y vemos atropellados los derechos humanos todos los días. Uh-huh. A mí digamos, no es que esté en desacuerdo con el principio, ¿no es cierto? Pero lo que me impactó es que habiendo tantas causas sin resolver de violencia institucional que involucra a la policía y al servicio penitenciario provincial, no me canso de decir que se han clausurado más de 400 expedientes sin que se haya investigado absolutamente nada. 200 y tanto de esos expedientes los tenía un juez que ahora es camarista penal, Sabaini Zapata. El gobernador haya reivindicado a la policía de la provincia como el custodio de los derechos humanos en el ámbito de San Luis. Efectivamente, es lo que han tenido una práctica permanente en ese sentido. Ahora la respuesta frente a la inseguridad, lo digo entre comillas, es incorporar más policías y sacar más policías a la calle. La perspectiva de seguridad y de tranquilidad en la población no tiene que ver con llenar las calles de gente armada, sino que tiene que ver con una justicia que funcione, con una policía que esté al servicio de resolver la problemática de la inseguridad, que la gente pueda saber de que si sufre algún incidente va a tener respuesta, va a haber justicia sobre los crímenes que se produzcan, y por lo tanto, digamos, puede tener algún tipo de confianza y seguridad de que estamos protegidos. Pero en la medida en que se producen hechos como este y no avanza la justicia, se producen rápidamente en los primeros momentos irregularidades en la causa, en la investigación, no se contienen las familias del Estado de ninguna manera, y pasan los días, los meses y a veces los años, sin que haya ningún tipo de respuesta de qué pasó, ni quién cometió los crímenes y demás. Hay una situación de hipocresía del gobierno, de hablar de derechos humanos, cuando en la práctica la gente sabe que no está protegida por el gobierno. Uh-huh. ¿Qué esperas de este plan integral que se ha enunciado simplemente, o se ha anunciado, no se ha enunciado, por parte del gobierno? Bueno, la verdad que no le creemos nada, porque lo viene diciendo todos los años, y en la práctica no lo hace. Digamos, es parte de uno más de eje de campaña que está bien, cualquiera puede decirlo, pero el gobierno es el que tiene los recursos y la obligación de llevarlo a la práctica, y no lo hacen, lo levantan para la campaña, y en definitiva lo que esperamos depende de nosotros, que es estar en permanente movilización y alerta, y visibilizar todos los casos
de violencia institucional, de inseguridad, y exigir justicia, porque en la medida en que el pueblo se moviliza, se manifiesta y que los medios de comunicación nos prestan atención a los reclamos, es que se mueven las causas. Donde no ha habido presión popular, las causas se demoran mucho más. La garantía que hemos aprendido, digamos, en la realidad de San Luis, para que haya justicia, es que tenemos que estar impulsándolas de todos lugares donde podamos, para que las instituciones avancen. Desde nuestra banca en la legislatura estamos al servicio y apoyando todas las causas, contactándonos con los familiares, apoyando en lo que se pueda, para que haya justicia y para que no se violen los derechos humanos en San Luis. Gracias por atenderme, Joaquín. Gracias a vos, Mario, te mando un abrazo. Muchas gracias. El diputado provincial Joaquín Mancilla, que pertenece a Libres del Sur, del departamento Pueyrredón, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa, a la música y volvemos.